Bueno, así como vimos lo que significa ganar las batallas por la transparencia, también, ¿qué pasaría si el instituto no existiera? Para esto hablamos con el doctor Mauricio Merino de la Universidad de Guadalajara. Doctor Merino, ¿cómo está? Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Nayeli. De veras es un honor estar contigo siempre. Muchas gracias, doctor. Lo primero que quisiera preguntarle es, ¿en qué ha cambiado al país, a la sociedad, tener un instituto como el INAI? Es una larga batalla, Nayeli, que es deudora del proceso de transición a la democracia. Durante todo el siglo XX se intentó en distintos momentos, particularmente con la reforma electoral, la reforma política del 76, 77, pero no se logró. Hubo varios intentos posteriores para tratar de abrir la concha hermética del antiguo régimen, del régimen priista que clausuraba toda la información y solamente filtraba, daba aquella que le resultaba conveniente para sus propios intereses. Fue hasta el año 2000, en realidad, 2002, 2003, cuando se logró en principio abrir esa concha, como bien sabemos, hace ya 20 años para el 2022, y bueno, pero empezó con mucha modestia el acceso a la información, solamente los documentos públicos, solo los federales. Vino después una larga ruta para abrir la información de los gobiernos totales hasta una segunda estación en el 2007, cuando se empezaron a unificar los criterios de acceso a la información. Pero no sería sino hasta 2014, Nayeli, cuando finalmente se consolida el derecho a saber como un derecho fundamental y se asume en la Constitución, no en las leyes secundarias, sino en la Constitución, que este derecho fundamental debe ser garantizado por el Estado, por un órgano autónomo del Estado y por un sistema nacional de transparencia. Y desde entonces, pues la batalla, como bien sabemos, continúa por abrir la concha de la información. Claro. Es una larga ruta, pero creo que ha sido muy venturosa, Nayeli. Completamente, doctor. Y esto me lleva a esta siguiente pregunta, que es, ¿en qué le afecta en este momento que el INAI no pueda sesionar e incluso en qué nos afectaría si desapareciera? El INAI no va a desaparecer, Nayeli, yo estoy convencido de eso. El INAI no va a desaparecer porque está plasmado en la Constitución, ya lo decía yo desde el 2014, y está plasmado como un derecho. Este órgano garante es el encargado de hacer valer un derecho fundamental constitucional. Entonces, yo no creo que el INAI vaya a desaparecer. Este es un paréntesis político, estrictamente temporal, así lo vivo. Será resuelto seguramente en los próximos días, ya porque el Senado cumpla su misión, su obligación. Quien está en falta es el Senado, o ya porque la Suprema Corte haga valer el hecho simplísimo que hasta un alumno de primer semestre de Derecho comprende, que una ley secundaria no puede subordinar el cumplimiento de un mandato constitucional, como es el caso. Es la Ley Federal de Transparencia la que dice que no puede sesionar el INAI, pero no la Constitución. Entonces, o la Corte o el Senado acabarán resolviendo. No me preocupa eso. Lo que me preocupa, eso sí, es que se haya vuelto a cerrar la concha de la información, como el viejo régimen del que estábamos hablando antes. Es lo mismo. Tiene otro nombre, pero es exactamente igual, igualitos. Entonces hay una andanada, hay una guerra no contra el INAI, sino contra el derecho mismo a saber, confundido el régimen, o deliberadamente confundido, para decirlo mejor, con la idea según la cual pues basta lo que el presidente informa en las mañaneras. No, la información es pública, esto quiere decir que es de todas, de todos, debe ser accesible siempre y de ninguna manera puede ser condicionada por los humores políticos de la presidencia de la República. No creo que este bache vaya a causar un daño mayor. Claro. Doctor, ¿y a quién le conviene que no esté operando en este momento o que esté en parálisis el INAI y que cualquier ciudadano tenga derecho a pedir cualquier tipo de información pública? Siempre, toda la historia de la humanidad, desde Tácito,
desde los así llamados Arcana Imperi hasta nuestros días, ha habido una resistencia de los poderosos a abrir la información, por varias razones. Primero, porque el manejo del poder reclama un cierto secreto. Eso opinan quienes ejercen el poder de manera autoritaria, no democrática. Pero toda la historia, esto ni siquiera es mexicano, ni nuevo, ni mucho menos, es universal. Y siempre se han resistido a abrir la información. Híjole, qué lamentable, pero bueno, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Nayeli, gracias a ti por contactarme y por darme el privilegio de verte, de veras, me da mucho gusto. Muchas gracias, doctor, al contrario. Como viste, el acceso a la información y la transparencia ha ayudado a destapar casos de corrupción en los últimos 20 años. Si los periodistas dejan de obtener información y publicar, los más afectados seremos todos los ciudadanos, porque dejaremos de saber lo que están haciendo nuestros gobernantes y la falta de rendición de cuentas, de seguimiento y vigilancia abre la puerta a la corrupción, la ineficacia y el autoritarismo. En las siguientes emisiones veremos más casos en los que el derecho a la información nos ha ayudado en nuestra vida cotidiana. Y recuerda que puedes ver este y todos nuestros programas en el canal de YouTube del INAI. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión y te esperamos la siguiente semana, porque recuerda que tú tienes derecho a saber.